Quiero leer el texto de Hechos capítulo 7, versículo 51, en una versión de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Luego dice, ¿resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Esto es lo que tomaremos como base para tratar sobre el tema dentro de la serie Neumatología. Estamos hablando de los pecados contra el Espíritu Santo y hoy quiero titular este mensaje El increíble pecado de resistir al Espíritu Santo. Un detalle importante antes de mencionar esto es que hemos venido haciendo ya un estudio sobre ello y por ende es necesario por lo menos hacer un pequeño repaso. Número 1, hemos hablado de que el número 9 en cuanto al Espíritu Santo es bastante significativo porque hemos encontrado ya en la Escritura 9 símbolos relacionados con el Espíritu Santo. Hemos hablado, por ejemplo, del agua, el aceite, el rocío, hemos hablado del sello, hemos hablado del fuego, hemos hablado de la lluvia temprana y tardía, hemos hablado también del símbolo relacionado con la paloma, recuerden ello, hemos hablado de varios de estos símbolos y cada uno de ellos tiene un significado muy, pero muy específico o muy particular. Hemos hablado del viento y en realidad cada uno de ellos, estoy seguro que nos ha dejado una enseñanza profunda, una enseñanza específica, una enseñanza especial. Pero también hemos mencionado que hay 9 características del fruto del Espíritu Santo. Recuerden, basados en Gálatas capítulo 5 y entre ellas están el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Y bueno, hemos mencionado, solamente estoy pasando rápido por ellas porque ya ustedes las conocen y terminando con la templanza. Hemos hablado también sobre que existen, según la Biblia, 9 dones sobrenaturales dados por el Espíritu Santo y entre ellos, por mencionarle algunos, hemos hablado de ciencia, de fe, de discernimiento de espíritus, de interpretación de lenguas, de diversos géneros de lenguas, hemos hablado de sanidades, de milagros, etcétera. Ahora estamos hablando en este segmento, estamos continuando en cuanto a lo que tiene que ver con los pecados contra el Espíritu Santo. Y una de las formas de entenderlo de una manera práctica a través de una imagen que quiero presentarles aquí, que por favor me la proyecten, es una imagen donde está el resumen de estos pecados contra el Espíritu Santo. Y dentro de estos pecados contra el Espíritu Santo, que también son 9, y estaremos tratando, entonces se los voy a mencionar. Dentro de esos 9 pecados contra el Espíritu Santo está, número 1, el burlarse contra el Espíritu Santo, ya lo hemos estudiado. Hemos hablado en el mensaje anterior sobre 2 pecados más, que era mentir al Espíritu Santo y tentar al Espíritu Santo, y de ellos hemos hecho algunas especificaciones. Dijimos, por ejemplo, que el tema o el pecado de burlarse contra el Espíritu Santo es un pecado que solamente lo cometen los incrédulos, los indoctos o los inconversos, es decir, no todo el mundo lo hace de esa manera. En segundo lugar, hemos hablado de mentir al Espíritu Santo y tentar al Espíritu Santo, y esto hemos dicho que bíblicamente lo pueden cometer solamente gente que ya tiene un nivel de conocimiento, es decir, no es un inconverso, no es un incrédulo, alguien que no tiene el conocimiento, sino alguien que ya conoce, pero comete esos 2 pecados. Este cuarto pecado del cual estaremos hablando o el cual estamos abordando a partir de este momento se llama resistir al Espíritu Santo. Y este pecado de resistir al Espíritu Santo es un pecado que también lo cometen gente que tiene ya un nivel de conocimiento. Por eso le llamé el increíble pecado de resistir al Espíritu Santo, porque cuando uno se pone a observar el que tiene conocimiento, y el ejemplo más tremendo, que es el que vamos a usar hoy, es precisamente el pueblo de Israel,
Y definitivamente el pueblo de Israel ha sido un pueblo obstinado, terco. Es más, cuando Esteban, el que habla aquí en Hechos, capítulo 7, versículo 51, habla sobre este pecado, él se dirige de manera especial a un grupo de escribas, de ancianos, de doctores de la ley, de gente de linaje judío e israelita. Definitivamente son gente que no eran ignorantes, realmente eran conocedores, pero el Señor le dice a través de Esteban a este pueblo: ustedes son duros de corazón, duros de cerviz, son incircuncisos de corazón y de oídos, es decir, la carnalidad que hay en ustedes no les permite oír y su carnalidad los arrastra a algo que al final de cuentas, amados hermanos y amigos en general, al final de cuentas, el pecado de resistir al Espíritu Santo es un pecado que definitivamente afecta de manera directa a quien lo comete, pero también es interesante porque el texto dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Le dice, así como la generación pasada, y obviamente el capítulo 7 es toda una clase de historia de la nación de Israel y hace todo un escenario. Se sabe que Esteban era un hombre muy elocuente, un tremendo ministro, un tremendo predicador, y este hombre dio un mensaje tan potente que el capítulo anterior también dice que incluso no le podían resistir a su sabiduría. En otras palabras, no podían oponerse con argumentos ante esa sabiduría, porque era un hombre realmente ungido, pero también conocedor de la historia, de la palabra de Dios, porque hay gente que puede ser muy ungida, pero si no conoce palabra, no va a tener el mismo efecto. Hay que tener unción, pero también preparación, porque como diría un profesor mío hace unos años, unción y preparación es doble bendición. Y cuando usted hable de Dios, hágalo con unción, pero también con fundamento, conocimiento, porque hay ungidos que dicen herejías por falta de conocimiento, y hay otros que son el otro extremo. Gente que no tiene unción y saben mucho, tienen mucho conocimiento, pero no son efectivos porque les falta la unción. Se necesitan las dos cosas de manera simultánea. Y un detalle interesante en este personaje en particular en el que vamos a estar elaborando y después con base en ello entender en qué consiste el terrible pecado de resistir al Espíritu Santo, es que, número uno, este pecado lo comete gente que ya tiene un conocimiento previo, ya tiene un conocimiento, una base, porque obviamente el primer pecado en particular lo cometía alguien por pura ignorancia, porque definitivamente no conocía, no sabía, es decir, se burla de la manifestación del Espíritu por su ignorancia. Pero cuando se habla de este pecado, además del de tentar y de mentir al Espíritu Santo, estos pecados los comete gente conocedora, gente que ya tiene un rango, un nivel de conocimiento. Ahora, voy a empezar entonces a desarrollar un poco sobre esto. Miren, ahí está, resistir al Espíritu Santo, la base, Hechos 7:51, y lo comete gente que son conocedores. Solo para dejarle un poquito, pasemos a la siguiente imagen, y ustedes se van a dar cuenta, el sexto, el séptimo, el quinto, el sexto y el séptimo. Contristar al Espíritu Santo es algo que lo hacen los conversos, eso tiene otro nivel. Apagar al Espíritu Santo es algo que lo hacen los conversos. Pecar contra el templo del Espíritu Santo es algo que lo hacen los conversos, es decir, esto sube de nivel. Y los dos últimos, 8 y 9, afrentar al Espíritu Santo es algo que lo hacen los impíos, y blasfemar contra el Espíritu Santo también es otro pecado que lo hacen los impíos, y eso lo estaremos entendiendo a medida que desarrollemos esta serie que la habíamos dejado en pausa durante todos estos días. Por eso me tomo a la tarea de dar por lo menos un breve repaso sobre ello. Ahora, entrando en detalle, la palabra resistir, que aparece aquí en el idioma griego y mencionada por labios
y de Esteban y escrita por el doctor Lucas aquí en el libro de los Hechos. Es interesante, obviamente inspirado por Dios, esta escritura queda plasmada y la palabra resistir del griego antipipto, y esa palabra literalmente lo que significa es ponerse contra, luchar contra, combatir contra, oponerse a o rebelarse a. Ahora, ¿por qué le llamé el increíble pecado de resistir al Espíritu Santo? Porque definitivamente no parece creíble, no parece lógico que alguien siquiera piense que puede ponerse contra Dios o que puede luchar contra Dios o que tiene oportunidad en un combate contra Dios o que siquiera puede oponerse a Dios o incluso rebelarse a Dios y salir bien librado. Definitivamente eso es imposible. Quien lo hace definitivamente va a ser afectado de manera terrible. Ponerse contra, luchar contra, combatir contra, oponerse a o rebelarse al Espíritu Santo es un pecado que trae efectos nocivos, destructivos directamente contra quien los comete. Porque es un pecado que definitivamente no se queda impune. Un detalle interesante a analizar, y esto conecta el mensaje anterior que había dado con este, es que mientras que tentar al Espíritu Santo consiste en desafiarle o provocarle a Dios con actos que inciten su ira y el juicio de Dios sobre quien lo comete, resistir al Espíritu Santo es un pecado que lo comete gente con conocimiento, no por ignorancia, sino gente terca, gente necia, de tal manera que es un desafío de deliberado, es decir, adrede, a propósito, un desafío a enemistad con Dios. Es un pecado que definitivamente cuando se comete de resistir al Espíritu Santo, es un pecado que declara la enemistad a Dios. En otras palabras, el oponerse, el acto de oposición es un acto de guerra contra Dios, y esto por supuesto es provocarle al punto que Él sea nuestro enemigo. Este pecado sabemos que fue cometido, por ejemplo, si hacemos un análisis rápido en las Escrituras, el primer ser que cometió el pecado de resistencia, eso es rebeldía, es revolución, es revuelta, es rebelión, fue precisamente no en la tierra, sino en el cielo. La Biblia habla en Isaías 14 y en Ezequiel 28 de un ser llamado Lucero, hijo de la mañana. Este ser fue el primero en cometer este pecado definitivamente, y hay un pasaje en Proverbios que dice que cuando alguien provoca, dice la Biblia, la ira, en este caso del rey, definitivamente cuando alguien provoca la ira del rey, tiene que haber provocado al cachorro de león, y dice: como rugido de cachorro de león es la ira del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. En otras palabras, si usted va y busca problemas con un leoncillo, con un cachorrillo, usted va a tener problemas con la leona y con el papá león. Así que definitivamente peca contra sí mismo. Y cuando alguien resiste al Espíritu Santo o pretende rebelarse declarando guerra contra Dios, definitivamente lo que está haciendo es pecando contra sí mismo, es decir, cometiendo el peor horror de su existencia. Y alguien podría decir cosas como: pero es posible que alguien tenga la osadía o piense siquiera que en una guerra declarada contra Dios él pueda tener una oportunidad. Pues definitivamente el lucero de la mañana, hijo de la mañana, es un ejemplo terrible de esto. Él pensó sentarse en el lugar que le correspondía a Dios. Él pensaba que tenía los méritos suficientes para estar allí, pero todos sabemos dónde y cómo terminó y cómo terminará este ser. Amados hermanos, si este ser que estaba en el cielo, al cometer el pecado de resistencia, de rebelión contra él, y los demonios, dice la Biblia, si no perdonó a
los ángeles que pecaron contra él. Imagínese usted entonces lo que le espera al ser humano que ni siquiera ha llegado al cielo, que comenzó su vida aquí en la tierra. ¿Qué le puede esperar al hombre que se rebela contra Dios? Pues la respuesta sencillamente es un juicio de ardor de fuego, como dice la Biblia, y una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amados hermanos, resistir al Espíritu Santo es la peor locura que el ser humano puede hacer, pero lamentablemente, así como fue la peor locura para Lucero de la mañana y todas las huestes que le siguieron, la peor locura que puede hacer el ser humano es oponerse a Dios, resistir a Dios. Y alguien diría, pero yo no lo haría, definitivamente no. Yo le voy a poner una regla de 10, la regla del decálogo, para demostrarle que cualquier ser humano puede oponerse aún necia, terca, testarudamente, con conocimiento a Dios. Por eso, amados hermanos, esta mañana es una santa convocación a ponernos en amistad con Dios, porque muchas de las razones de la ruina de muchos es porque están enemistados con Dios. Y el detalle es que cuando alguien tiene de enemigo a Dios, no tiene ninguna esperanza. Porque cuando usted tiene de enemigo al diablo, a Satanás y todos sus seres, usted tiene a quien acudir. Cuando usted tiene de enemigo a los seres más poderosos de las tinieblas, gobernadores, principados, potestades, que sea, usted tiene a quien clamar. Pero cuando usted tiene de enemigo al Todopoderoso del universo, ¿a quien le clamamos? Por eso en esta mañana, en lugar de oponernos a Él, yo sé que el llamado para todos, empezando por quien les habla, es a que nos unamos a Él y no nos opongamos a Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Así que un detalle bien importante es que en Hechos capítulo 6, porque allí comienza a desarrollarse este escenario, aparece uno de varios personajes que sin duda fue de los más sobresalientes diáconos conocidos. Es un hombre llamado Esteban. Este hombre, cuyo nombre significa corona de victoria, también significa victorioso. Este personaje es conocido como el primer mártir de la iglesia cristiana. Fue el primero en ser lapidado. Aquí vemos este hombre fue, en la escritura encontramos que ese hombre fue apedreado y hasta la muerte. Pero hay unos detalles muy interesantes en este varón, en este personaje, y era que él poseía características excepcionales. Por ejemplo, en Hechos 6:3 dice que tenía buen testimonio. Vemos en Hechos 6:5 que dice que él era lleno del Espíritu Santo y de fe. Además, vemos en Hechos 6:8 que era un hombre que era lleno de la gracia y del poder de Dios. Y en Hechos capítulo 6, versículo 10, encontramos que él hablaba con sabiduría y espíritu. En otras palabras, este personaje era un hombre con un nivel extraordinario de unción, pero también de características espirituales. Él tenía manifestaciones, él tenía experiencias sobrenaturales con Dios. Solo por ponerle un pequeño ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 15, cuando estaban allí, lo habían arrestado y con el propósito obviamente de acusarle falsamente para matarle. El texto 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Otra versión dice que brillaba como el rostro de un ángel. Estamos hablando de un hombre que tenía no solamente buen testimonio, que eso es fundamental, lleno del Espíritu Santo y de fe, lleno de gracia y de poder de Dios, hablaba con sabiduría y con espíritu, sino que la Escritura muestra que en una ocasión este hombre, su rostro reflejaba o parecía el rostro de un ángel, brillaba
brillaba. Es decir, era un hombre que tenía manifestaciones sobrenaturales de Dios. Solo con eso uno se pondría a pensar que aquellos hombres que vieron solo esa unción, ese respaldo, esa sabiduría que había en él, ese brillo sobrenatural en él, solo con eso uno pensaría que ellos levantarían sus brazos y caerían de rodillas delante del Señor diciendo: Señor, ciertamente este es un hombre tuyo, ciertamente este es un gran hombre de Dios. Pero texto seguido a eso comienza una acusación tan terrible que terminó en la masacre, en la matanza, en el genocidio, en el primer asesinato cometido contra un hijo de Dios. En otras palabras, por un lado, tener unción, tener buen testimonio, tener respaldo, tener santidad, sabiduría, fe, lleno de gracia, lleno del poder de Dios, hablar con todo eso, no significa que el enemigo va a dejar de atacarte. Al contrario, el incremento de su ataque va a ser feroz. Porque hay gente que piensa que cuanto más unción, menos problemas. Y es al contrario, más unción, más oposición. Pero también hay seguridad de más victorias. Pero el punto aquí es que la victoria según Dios no es la victoria según el hombre. La victoria según el hombre sería: oh, ese hombre brilló de manera sobrenatural, y cuando le estaban apedreando, entonces las piedras eran detenidas y ninguna tocó su cuerpo. Pero no es así la victoria según Dios. La victoria según Dios fue que él, aun cuando estaba recibiendo las piedras de asesinato y de muerte, las rocas, no crea usted que era una piedrecilla, eran rocas, eran piedras enormes las que lanzaban hasta producirle la muerte. Pero la Biblia dice al final de su historia que él, aún en ese escenario, levantó los ojos al cielo y allí tuvo una visión sobrenatural. Es decir, hasta el último momento vio al mismo Señor, vio su gloria. Y no solo eso, sino que oró como debería orar todo verdadero hijo de Dios. Él pedía perdón por aquellos, intercedía por quienes lo estaban asesinando. ¿Y cuál era su victoria? La victoria que hablaba Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es victoria, me es ganancia. En ese escenario, este hombre aparece. ¿Y por qué hago énfasis en este personaje con tales distintivos? Porque fue él quien mencionó este cuarto pecado contra el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, siendo los otros burlarse, mentir y tentar al Espíritu Santo, que ya hemos estudiado. En Hechos capítulo 7, versículo 51, se habla del pecado de resistir al Espíritu Santo. Un pecado tan deplorable y a la vez, repito, tan increíble, porque cuando se habla del pecado de resistirlo, se hace lo comete gente que tiene, repito eso, conocimiento. Es decir, no son gente que pueden de alguna u otra manera tratar de escaparse bajo el argumento de la ignorancia, de decir no sabía. No, el que comete este tipo de pecado es gente que ha tenido conocimiento, incluso experiencias, pero no era verdaderamente convertido. Es un pecado tan deplorable ante Dios que nos remonta al terrible ejemplo del pueblo de Israel. Cuando usted lee el capítulo 7, usted va a entender que allí hace una historia poderosa acerca de Israel. Y es muy interesante que este pecado deplorable ante Dios, que nos conecta con la historia del pueblo de Israel, mientras anduvo por el desierto, vamos a ver en Hebreos capítulo 3, versículo 17, un texto muy revelador porque nos va a conectar con el punto. Vamos a Hebreos capítulo 3 y el versículo número 17, y quiero ir allí para que usted pueda escucharlo. Dice la Biblia, el Señor hablando aquí en Hebreos dice: ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En otras palabras, un detalle interesante aquí es que la Biblia muestra
que el pecado de resistencia, de oposición al Espíritu Santo que esta gente cometía, provocaba el enojo santo y justo de parte de Dios. Y es un enojo y santo y a la vez justo que perdura, porque también la resistencia o el oponerse al Espíritu Santo de Dios perdura. Es decir, cuanto más oposición de parte de los que conocen, de los que deberían tener reverencia ante Él, lo hacen, el enojo se va incrementando. Y este enojo definitivamente es tremendo, porque cuando vamos a poner otra vez el ejemplo de Lucero, el enojo contra Lucero de la mañana, que hoy es conocido como el diablo y Satanás, el primer rebelde, el primer revolucionario de la historia, el primer ser que resistió al Espíritu Santo, vemos que el enojo de Dios contra él es eterno. Y al ser un enojo eterno, la pregunta es: ¿por qué su enojo es eterno? Porque su rebeldía es eterna. ¿Y por qué el enojo contra Israel en el desierto duró 40 años fuertemente? Porque durante 40 años el pueblo siguió siendo rebelde. Y el punto es este: cuando usted hace un análisis numérico, para que usted se haga unos cálculos, debe saber que el texto dice que por lo menos 600,000 varones salieron de Egipto, pero, es decir, de la esclavitud de Egipto. Pero el contexto histórico muestra que no se contaban ni niños ni mujeres. En otras palabras, solo se daba un cálculo, pero haciendo cálculos, muchos expertos han llegado a la conclusión de que los que salieron de Israel, de Egipto, liberados después de 430 años de esclavitud, fueron un total de como mínimo o por lo menos 3 millones de israelitas, 3 millones de hebreos, 3 millones de personas. Pero cuando usted hace un análisis bíblico, usted debe darse cuenta que a la famosa tierra prometida de Canaán solamente entraron 2 de 3 millones. 3 millones salieron, 2 solamente entraron. La pregunta es: ¿por qué? Porque el ser humano por naturaleza es rebelde, es opositor a los designios divinos. Y el punto es que Dios tampoco obliga al hombre a obedecerle, porque Dios no está buscando marionetas, Dios no está buscando títeres, Dios no está buscando robots, Dios no está buscando gente que haga lo que Él diga porque Él lo dice. No, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese adoradores no es que cantan 4 coros, no, adoradores es que viven una vida rendida, no en oposición, sino una vida de amistad con Él en todas las esferas de la vida. Y el punto clave aquí es que estos personajes durante 40 años hicieron que el santo enojo y el justo enojo de Dios se mantuviera al rojo vivo, si se permite el término, porque durante todo ese tiempo, usted léase, por ejemplo, los que hemos leído la historia o los que hemos estudiado historia de Israel, ustedes deben saber que ese pueblo, en particular en el tiempo en que estuvieron en el desierto, salían de una y volvían otra vez a otra y murmuraban, y Dios les daba privilegios y volvían una vez más. Y ahora les voy a mostrar por lo menos 10 episodios que les pueden servir para entender ese asunto. Ahora, el pecado de resistir al Espíritu Santo nos convierte en enemigos de Dios, y no hay enemigo de Dios que le vaya bien. Es más, para poner en contexto, les puse eso en el mensaje pasado, un contexto al final del mensaje cuando estábamos hablando de las 7 plagas o copas de la ira de Dios, y les puse un ejemplo terrenal que obviamente no se compara, pero por lo menos nos da una idea. Y yo les decía, cuando un grupo terrorista llamado Hamas ataca a una potencia bélica llamada Israel, obviamente la respuesta es brutal, porque es enemigo. Y obviamente, aunque un enemigo más pequeño
que obviamente no tiene el poderío militar, por eso obviamente aquí hay muchas manos detrás de toda esa guerra, pero el punto es, ¿cómo está Gaza ahora? La mayoría está totalmente devastada, en cuestión de 15 días aproximadamente, está totalmente devastada, es una cosa terrible. Eso pasa cuando alguien toca con un enemigo muy poderoso. La pregunta es, ¿qué pasa entonces con quienes tocan con el Todopoderoso? Es decir, si un enemigo poderoso trata, hoy en día acabo de mirar la noticia de que ya China se quiere meter en el asunto, ya Rusia, esto está delicado, y por eso tenemos que hablar de eso específicamente en algún momento. Pero el punto aquí es que por encima de todos esos poderíos humanos, bélicos, militares, nucleares que hay en la tierra, el ser humano ha provocado, no está solamente provocando a una nación potente y una nación poderosa a otra nación poderosa, sino que el ser humano detrás de todo eso, es decir, si usted quiere un resumen de todas las guerras y de todo lo que está pasando allá, es resultado de la rebeldía del hombre contra Dios. La violencia, las matanzas, las guerras, los asesinatos, las injusticias de lado y lado, todo lo que esté pasando en ese escenario tiene una sola palabra detrás de todo eso, y es el origen de esa matanza que apenas está comenzando, porque hay un código que se llama en Israel, y es tremendo, ellos en algún momento lo pueden aplicar si quieren, pero es delicado. Se llama el complejo de Sansón. Y el complejo de Sansón en guerra es que ellos saben que ellos tienen armamento nuclear. Y cuando ellos se sientan rodeados, ellos tienen el concepto de Sansón. Morimos nosotros, pero también se mueren todos nuestros enemigos. Activan. Es decir, cuando ellos realmente se sientan en una posición donde ya no puedan, ellos van a hacer eso. Esa es su meta, hablando en términos bélicos, eso es lo que ellos quieren, aunque Dios en su palabra dice otro escenario, Dios tiene otro contexto, pero el punto es que las naciones, por eso mete su mano Irán por un lado, Rusia por otro lado, China por otro lado, Corea del Norte por otro lado, Estados Unidos por otro lado, porque ellos saben que la única manera de tratar de frenar una posible tercera guerra mundial es cuando alguien sabe cómo tratar de frenarlo. Pero el punto es este: ¿por qué están las naciones como están ahora? Porque la guerra que hay en las naciones comenzó en las sociedades, y la guerra que hay en las sociedades comenzó en las familias, y la guerra que hay en las familias comenzó en los individuos, y la guerra que hay en el individuo es porque está en guerra contra Dios. Y mientras el hombre esté en guerra contra Dios, jamás podrá estar en paz con el hombre. Siempre que el hombre pretende hacer sus tratados de paz y sigue pretendiendo estar en guerra, en resistencia contra Dios, lo único que va a venir es destrucción repentina. Porque la Biblia lo dice: cuando el hombre diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Así que cuando nosotros vemos el pecado de resistir al Espíritu Santo en todo su contexto, nosotros podemos ver que ese pecado no solamente nos convierte en enemigos de Dios, dicho de otra manera, le hace a Dios nuestro enemigo y a nosotros sus enemigos, porque según Santiago capítulo 4 versículo 4 encontramos algo bien tremendo que quiero leérselo para no dejarlo allí. Dice el texto sagrado: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta el mismo pueblo de Israel ahora es enemigo de Dios. El actual es enemigo de Dios por su rebeldía contra Dios.
Y obviamente Dios permite esos escenarios para despertar una vez más el propósito de Dios, así como lo fue con la generación antediluviana. Siempre fue hasta el último momento, dice el apóstol Pedro, que Dios dejó que Noé pregonara juicio, justicia, pero él esperaba hasta el último momento a que alguien se arrepintiera y entrase en el arca. Es decir, la Biblia dice que incluso Noé estaba dentro, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos estaban dentro, los animales habían venido a la voz de Dios y estaban dentro, pero la puerta del arca estuvo 7 días más abierta, Dios esperando que ellos regresaran. Pero ¿por qué el hombre murió allá? Porque se en oposición, en rebeldía contra el Espíritu Santo. Un cálculo de un grupo de científicos cristianos muestra, porque había varios cálculos antes de ese, que decía que en el mundo antes del diluvio había en la tierra por lo menos 20 millones de personas, haciendo cálculos de natalidad y mortalidad hasta esa época. Ese era el cálculo más bajito, pero luego vino otro grupo de científicos y dijeron, mire, haciendo este cálculo salen 50 millones, otro dijo salen 500 millones, y el último cálculo que lo realizó un equipo de científicos cristianos encabezado por un científico es muy interesante porque dio el resultado de 1 billón o 1.000 millones de habitantes en el mundo antes del diluvio. Y cuando usted vuelve a hacer el cálculo de 1.000 millones de personas, solo 8 se salvaron. De 1.000 millones. De 20 millones, pues poniéndolo más bajito, solo 8 se salvaron. De 500 millones, solo 8 se salvaron. De 1.000 millones, solo 8 se salvaron. En el mismo pueblo de Israel pasó eso, de 3 millones, solo 2 entraron. La pregunta es, ¿y qué pasó con los demás? Se opusieron a Dios, fueron testarudos, fueron tercos, fueron rebeldes. ¿Y cuál es mi oración en esta mañana? Que cuando Dios mire a este recinto y a los que estén oyendo aquí o en cualquier lugar, es que no encuentre una generación opositora, sino más bien una generación humilde delante de Él, que resiste al diablo. Él huye porque primero se ha sometido bajo la poderosa mano de Dios. Vemos en el Salmo capítulo 92, versículo 9, el destino de los enemigos de Dios. Dice, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. En otras palabras, yo sé que lógicamente ni siquiera hace falta ahondar en el asunto, pero usted tiene supremamente claro que cuando alguien se pone de enemigo contra Dios, por eso repito, el tema es el increíble pecado de resistir al Espíritu Santo. Porque uno pensaría que alguien con por lo menos 3 dedos de frente y un poquito de materia gris no sería capaz, un poquito de inteligencia, no sería capaz de cometer tal tontería, tal estulticia, tal bobería, de oponerse a un ser tan poderoso. Pero lamentablemente por la rebeldía, por el corazón obstinado del hombre, definitivamente el hombre está provocando la hecatombe de todos los escenarios del mundo. La tierra está en hecatombe, y ese hecatombe que hay hoy en día en la tierra, cuando hablo de hecatombe en la tierra me refiero a terremotos, a tsunamis, a todo el caos climático y global que está aconteciendo. Y cuando usted va a la Biblia, la razón por la cual esto está así es por el mismo pecado de rebeldía del hombre contra Dios. Y cuando usted va a la familia, la razón por la que la familia llega a ese nivel de desintegración es por la oposición del hombre contra Dios. Y cuando usted va a analizar cualquier escenario de la vida, usted se va a dar cuenta que siempre apunta al mismo pecado: resistencia, rebeldía contra Dios. El pecado de resistir al Espíritu Santo es un pecado que se hace constantemente, de manera obstinada, de manera testaruda, terca y necia, como lo hizo el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, como veíamos en Hechos 7:51. Él le dice: ustedes fueron tercos, duros, testarudos y
definitivamente duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistí siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y un detalle tremendo es que la razón del rechazo parcial y temporal, escuche bien, parcial y temporal de Dios hacia esa nación de Israel, fue porque ellos, cuando Él vino, no conocieron el tiempo de su visitación. Fue porque la Biblia dice en Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el endurecimiento en parte de la nación de Israel se debe a eso. Y en plena época del nacimiento de la iglesia, lo que estamos viendo aquí en Hechos 7:51, los que se estaban oponiendo allí no eran las naciones paganas de afuera o gente que definitivamente era ignorante. No está hablando de hindúes, no está hablando de chinos, no está hablando de eso. Está hablando de gente que vivía en la plena tierra de Judea, en el mismo territorio de Galilea, en el escenario histórico donde la iglesia comenzó, en plena Jerusalén. Y fue en plena Jerusalén, a las afueras, donde mataron al Mesías. Fue allí mismo donde mataron al primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. Siempre el pueblo de Israel, como él les decía, no solo vuestros padres, no solo los que murieron allá, ustedes, le dice él, siguen siendo tercos y rebeldes. Así ustedes continúan siendo tercos y rebeldes. Y la razón es, ¿por qué esa nación ha tenido que vivir tantas cosas tan trágicas? Por causa de su propia rebeldía. Fueron esparcidos por todo el mundo. Solo en el 14 de mayo de 1948 son una vez más traídos allí. Y aún así, al día siguiente ya estaban en guerra y los enemigos los rodeaban. Y cada año, 1973, 1967, 1948, ahora en 2023, siguen en pleno conflicto. ¿Por qué? Porque siguen en resistencia contra el Espíritu Santo de Dios. Y no solo ellos, sino también todas las naciones. Y no solo ellos, sino todos los que conocen y perseveran en el pecado. ¿Me estoy explicando? Durante 40 años de estadía del pueblo de Israel en el desierto, que en realidad, y aquí viene un detalle más para que usted haga un cálculo, hay varios datos y hay varias fuentes que he consultado, pero algunos dicen que entre el lugar, entre el Golfo de Acababa, el Golfo de Suez, creo que era exactamente de la parte norte del Mar Rojo, o el Golfo de Acababa, uno de esos lugares del Mar Rojo donde ellos salieron, algunos hacen un cálculo y dicen que entre ese lugar donde pasaron al otro lado y la tierra prometida, el cálculo más pequeño en días, dice que duraba 11 días llegando en camino, si fuesen juiciosos, hasta ese lugar. Otros dicen que duraba exactamente 30 días el camino entre ese lugar y su destino de la tierra prometida. Y otros expertos dicen que duraba 90 días, es decir, 11, 30 o 90 días era lo que se demoraba la llegada entre su liberación y la conquista de su tierra prometida. Yo sé que hay otro escenario, y es que ellos debían ser preparados, ser alistados, liberados en su mente, todo lo demás. Pero cuando uno va a estudiar la Biblia, uno se va a dar cuenta de que se demoraron 40 años en el desierto, dando vueltas. Hubo un momento donde estaban casi al frente de la tierra prometida y volvían a regresar por su testarudez, por resistir al Espíritu Santo. Y así hay mucha gente hoy en día en pleno siglo XXI y en plena iglesia. Porque esta era digámoslo de esta manera, entre comillas, la iglesia antiguo testamentaria. Pero la iglesia neotestamentaria, muchos siguen con la misma testarudez. Hay cosas que Dios te las puede dar en 11 días, en 30 días, en 90 días, en un día. Pero por tu terquedad, por tu rebeldía, no se ve la respuesta. Y pasan 40, porque Dios no quiera, no es porque Dios no pueda, sino porque nosotros mismos nos oponemos a que Él descienda en lluvia de bendición por nuestra rebeldía. Ahora,
Un detalle tremendo es que aquí encontramos en el libro de los Salmos, quiero que vaya al 95 del 8 al 11, libro de los Salmos capítulo 95 del 8 al 11, y usted va a encontrar algo bien interesante allí que me ha llamado poderosamente la atención. 95 del 8 al 11. Dice en el libro de los Salmos: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masach en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y por esta razón, es decir, yo lo estoy conectando con la realidad que vivimos. Una de las razones porque el verdadero cristiano no puede ser antisemita, es decir, contrario al pueblo de Israel, es porque el pueblo cristiano sigue la misma rebeldía que el mismo pueblo de Israel, y no tenemos ningún mérito para decir somos mejores que ellos. Porque hay algunos que son disque cristianos y anti-Israel y antisemitas. ¿Por qué ocurre en eso? Porque se creen como se creía un tiempo Israel. Ellos se creían el pueblo escogido, y Él les dice: ustedes los escogí no porque eran los mejores, sino porque eran los más pequeñitos. Y yo los voy a provocar a celos con otro pueblo que no era pueblo, pero que será pueblo. Y ese otro pueblo es insensato, igual que ustedes. En otras palabras, no hay de qué jactarse. Lo único que hay que hacer es humillarse y dar gracias a Dios por habernos escogido a pesar de nosotros mismos. Ahora, por el pecado de resistir al Espíritu Santo, como acabamos de leer, lo que podría durar 11, 30 o 90 días, duró 40 años. En repetidas ocasiones resistieron al Espíritu Santo al oponerse, al y al estar en contra de cada uno. Aquí hay algo interesante de los 10 mandamientos morales que Él había dado. Recuerden que hay algo que se llama el decálogo, hay algo que se llama el código moral por excelencia, el código completo. Y la Biblia habla que si alguien violaba uno, era culpable de todo lo demás. Y algunos dicen: no, es que los judíos cuentan 613 mandamientos, pero si nos vamos al origen, el mandato del lucero en el cielo era ser el dirigente de alabanza y adoración para el único digno, pero él violó ese único mandamiento, lo violó. Y si vamos a la tierra, el mandamiento de Adán y Eva era no participar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, solo Dios tiene los méritos para decir qué es bueno y qué es malo. Pero el hombre hoy se da el atributo que no tiene de decir qué es bueno y qué es malo, y por eso termina llamándole malo a lo bueno y bueno a lo malo, y dulce a lo amargo y amargo a lo dulce, y luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque el hombre sin el código moral de Dios en el corazón se desvía de la realidad y termina haciendo lo que Dios abomina y detesta. Y en ese orden de ideas se opone al código moral por excelencia. Y cuando vamos a Israel, vamos a encontrar, y voy a hacer un repaso rápido para que usted se dé cuenta cómo ellos violaron de 1 a 10, del primero al último de los 10 mandamientos, mientras estuvieron divagando durante 40 días. El número 10 en la Biblia es el número de lo completo, es el número de la totalidad. Diga totalidad. Diga completo. Lo cabal. Está hablando de que el Señor reúne en esos 10 mandamientos todo el sello de la moralidad, todo el conglomerado, toda la totalidad de la moralidad que Dios había establecido para que todo funcione bien en la sociedad. Pero la pregunta es: ¿por qué razón las sociedades han ido en detrimento? Y no solo Israel, sino todas las sociedades han llegado al punto de que ahorita mismo, ahora, mientras yo estoy hablando, hay miedo en el mundo, y debería verlo humanamente, porque no es un chiste eso. Estamos hablando de terror, de una guerra terrible que puede alcanzar el mundo entero. ¿Por
¿Por qué ocurre esto en las naciones hoy? Porque el hombre se ha rebelado contra Dios. Porque el hombre es terco, es negligente. Dios habla, Dios pone los límites, no para que se lo vea como un ser que pone límites y que quiere impedirnos. No, al contrario, es un ser que pone límites antes del abismo. Es un ser que pone límites antes del infierno. Es un ser que pone límites antes del lago de fuego. ¿Para qué? Para que nosotros seamos beneficiados. Pero cuando el hombre resiste al Espíritu Santo, en lugar de ser beneficiado, sale perjudicado. Y este es el punto aquí. Vamos a ver el primero, y esto es interesante, solo para darle otro dato más. Si usted hace un análisis bíblico, usted se da cuenta que al hombre a quien Dios le dio la revelación del código moral de los 10 mandamientos se llamaba Moisés. Diga conmigo, Moisés. Pero cuando usted hace un análisis, por lo menos desde un punto de vista analógico, usted se va a dar cuenta desde el punto de vista de una comparación, desde un punto de vista espiritual o aplicativo, el primero en quebrar los 10 mandamientos de manera simbólica fue Moisés. Porque él bajaba, Dios mismo había escrito con su dedo los 10 mandamientos. Y Moisés baja, mira obviamente al pueblo en pecado, se llena de ira y es el primero que tira las piedras y quiebra los 10 mandamientos. Y luego Dios le dice, bueno, te toca volver otra vez. Y allá lo tuvieron otra vez. El primero en quebrar los mandamientos de manera simbólica fue Moisés. El pueblo de Israel los quebrantó una y otra vez durante 40 años. Si usted va conmigo a Números capítulo 14, versículo 22, usted va a encontrar una descripción muy potente, muy tremenda. Y usted va a encontrar algo que me llamó tremendamente la atención en Números capítulo 14, versículo 22. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice así: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, diga, conocedores, diga, no eran ignorantes, diga, habían visto. Miren lo que dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Y me puse a hacer un análisis de las 10 veces y encuentro que esas tienen que ver con los 10 mandamientos. Violaron uno a uno de los 10 mandamientos. Y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Porque, amados, provocar la ira de Dios es la peor locura que el hombre puede hacer. La razón de la ruina en todas las 7 esferas de la sociedad y en todos los escenarios proféticos de la sociedad es el pecado y la rebeldía del hombre contra el Espíritu Santo de Dios. Y note un detalle: en Éxodo capítulo 20 se narra en detalle los 10 mandamientos, los cuales como nación Israel violentó cada uno en repetidas ocasiones durante 40 años. El texto dice que había solo, pero, versículo 24 de Números, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo, habitaban en ese territorio. El punto aquí es que él dice, de 3 millones, aquí está uno de esos 3 millones llamado Caleb. El otro era Josué y Caleb. Josué y Caleb. Ahora, veamos algo interesante aquí, solo para que usted se haga una idea de cuáles son los 10 mandamientos. Y algunos piensan que estos ya no tienen que ver en el sentido moral, porque cuando se habla de los mandamientos no se habla en el sentido de letra, sino en el sentido de espíritu. Y cuando alguien viola el espíritu del mandamiento, entonces
entonces se ve envuelto en problemas. Y si usted va a 1 Corintios capítulo 6 versículos, o de 1 Corintios capítulo 10 versículos 6 en adelante, usted va a encontrar algo muy tremendo. Dice así: mas estas cosas, hablando del pueblo rebelde, 1 Corintios 10, dice, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, el pueblo de Israel, ni seáis idólatras como algunos de ellos, el pueblo de Israel en el desierto. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, el pueblo de Israel en el desierto, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000 muertos ese día. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, que somos nosotros los que estamos hoy aquí presentes. Hebreos capítulo 3 versículo 17. Esto es necesario leerlo para que usted pueda conectar con la revelación de este asunto. Hebreos capítulo 3 versículo 17 al 19 dice algo muy interesante también. Dice la palabra del Señor: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En otras palabras, lo que me llama a mí la atención aquí es que cuando usted va y toma en una mano Éxodo capítulo 20 y va mirando mandamiento por mandamiento, usted va a encontrar como la Biblia da evidencia de que ellos violaron todo desde el principio hasta el fin durante esos 40 años. Y una de las peores maneras de resistir al Espíritu Santo es violar sus códigos morales. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero por su parte ellos adoraron al becerro de oro. Y lo que es peor, cuando ellos adoraban al becerro de oro, ellos no decían que el becerro de oro era otro Dios, sino que ellos decían: este fue el que nos sacó. Ellos querían suplantar a Jehová con el becerro de oro, y eso lo leímos ahí en 1 Corintios 10:7. Ellos se sentaron en idolatría, violaron el primer mandamiento. En segundo lugar, no te harás imagen o ídolos. Pero vamos a la Biblia y vamos a encontrar en Éxodo 32 en adelante, el 1 en adelante: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:19 en adelante: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Usted ve una mortandad tras otra a causa de violar cada uno de los mandamientos. Pero resulta que hoy en día ya no se habla de otros ídolos físicos. Hay muchos conocedores que ya no tienen una ídolo, una imagen pegado, colgado en el pecho, pegado en algún lugar o puesto en algún lugar. No, hoy en día hay muchas otras formas de tener idolatría, y esta es otra forma de resistir al Espíritu Santo. Hay algunos que han puesto como su Dios, como su ídolo, a alguien por encima de Dios. Eso
Eso es un ídolo, alguien que se pone en lugar de Dios, alguien que se pone por encima de Dios, alguien que ocupa el tiempo que le pertenece a Dios, alguien que le roba su espacio en el corazón a Dios. Puede ser un político, puede ser la misma familia, puede ser sexo, puede ser dinero, todo lo que ocupa el tiempo por encima de Dios, cualquier cosa, hasta su trabajo. Si usted no lo sabe poner en orden, usted se puede convertir en uno que resiste al Espíritu de Dios, porque resiste el espíritu de los mandamientos. En tercer lugar, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Y en 1 Corintios 10:9 dice la palabra: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, porque usaban el nombre y la presencia de Dios de una manera solamente religiosa, pero no tenían relación con Él. Números 21:5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Rápidamente, el cuarto dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo y en su trabajo también honrarlo. Dios quería que reposen y que se regocijen en Él, pero la Biblia muestra que ellos se apartaron rápidamente tras un ídolo para hacerle fiesta. La fiesta era para adorarle a Él, pero ellos terminaron adorando a otro. Éxodo 32:6. No los puedo leer para avanzar. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero vemos que el pueblo de Israel no respetaba ni a sus padres biológicos ni terrenales, ni tampoco la paternidad espiritual de Moisés y de Aarón. Números 14:2 dice que se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Muchas veces se levantaron contra ellos. Sexto mandamiento: no matarás. Pero por su terquedad querían hacerle daño a Moisés y Aarón. Y aún después que vieron un día que la tierra, es decir, se opusieron para matar a Moisés y Aarón, y un día vieron que la tierra se abrió y tragó a muchos de ellos. Pero aún después de ver que la tierra había tragado a los que se oponían, en Números 16:41, en una versión de lenguaje actual dice: al día siguiente todo el pueblo se reunió y empezó a acusar a Moisés y Aarón. Querían hacerles daño y les decían: por culpa de ustedes se está muriendo el pueblo de Dios. Pero era el rebelde, pero no el pueblo verdadero de Dios. Y el punto aquí es que ellos, aún en su intención, porque el espíritu no era que los mataron físicamente, sino la intención. Dice la Biblia que si alguien aborrece a su hermano, es considerado como un homicida delante de Dios. Si usted tiene odio, rencor en su corazón, usted es considerado un homicida delante de Dios y debe arrepentirse. Número 7, no cometerás adulterio. Pero ellos cometieron pecado sexual, relaciones prohibidas, ilegítimas de todo tipo, en Números 25 y otros pasajes, 1 Corintios 18, Números 25:9. Número 8, no hurtarás. Sin embargo, el Señor sabía que ellos lo harían. Por eso en Levítico 6:2 el Señor pone una ley muy específica para los ladrones. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero ellos murmuraban, y 1 Corintios 10:10 lo declara. Número 16, 1-3. Número 10, no codiciarás. Pero ellos codiciaron volver a Egipto. Números 11, 4-6 y 33-34 declara que ellos, en medio de su rebeldía contra Dios, hasta deseaban volver a Egipto, algo que parecía increíble. Por eso es el increíble pecado de volver de resistir al Espíritu Santo. ¿Por qué increíble? Porque allá en Egipto los azotaban, los tenían al sol, al agua, les daban muerte, los trataban como esclavos, y cuando estaban ya libres, ellos decían: mejor nos hubiesen dejado en Egipto. Y lo leo: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, Números 4:6 en adelante: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, dicen ellos, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Y dice, noten esto, nuestra alma se seca. En otras palabras, ellos estaban deseando, codiciando
su vida de esclavitud. Y eso es una de las formas más terribles que un cristiano puede llegar a cometer, y es pensar siquiera en volver al vómito espiritual, volver al lodo espiritual, volver a la basura que Satanás le ofrecía, volver a las algarrobas que el diablo le ofrecía. Y el enemigo siempre va a provocarte a resistir a Dios, pero hay una advertencia final, y es la que aparece ahí en el texto. Todo eso aconteció para que nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos, lo tengamos en cuenta. Lo que está diciendo, que no nos pase lo mismo que a ellos. Resistir al Espíritu Santo es nadar en contra de la corriente del río de Dios, es oponerse a la perfecta y sana voluntad de Dios. Sus consecuencias son enemistad, en este caso con Dios, y no hay nadie que esté en peor posición que los enemigos de Dios. En ocasiones, cuando todo se pone cada vez de mal en peor, posiblemente estemos resistiendo al Espíritu Santo. No siempre, pero la mayoría de problemas suyos siempre son por sus propias resistencias a la voz del Espíritu Santo. Hay muchos que tienen ahora mismo problemas emocionales, espirituales, familiares, mentales, financieros y de todo tipo, por causa de su resistencia a la voz del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el llamado final esta mañana? Job 22:21. Tomando las palabras de un hombre llamado Elifaz, que en medio de que él tuvo una actitud equivocada contra Job, pero en medio de todo eso él dijo unas palabras cargadas con una profunda verdad. Job capítulo 22 versículo 21 dijo: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Examínate, querida iglesia, querido hermano, a un amigo que ya conoces, porque no eres un ignorante, ya eres un conocedor. Hay muchos de los amigos que, como aquí me han escrito, vienen hasta por varias veces, y el día que tú eres expuesto a una palabra, ya tú te haces responsable delante del juicio de Dios por esa palabra recibida. Yo expongo, y yo mismo también soy responsable por cada palabra que sale de mi boca. Y tú oyes, y tú eres responsable por cada palabra de advertencia que Dios da. Y la advertencia de Dios no es como la advertencia de esos padres que le dicen: te voy a castigar, y nunca lo hacen. No, la advertencia de Dios es que tiene un borde, un límite, y cuando se sobrepasa ese límite, todo el peso de su juicio viene. Recuerden que la Biblia habla de la severidad de Dios, y la severidad de Dios es algo que es inevitable. Muchos de la gente que vienen a estas congregaciones, aquí o en cualquier lugar de Colombia o del mundo, muchos de los que están sentados ahora mismo oyendo este mensaje, muchos de los que a través de la internet están oyendo o van a oír en algún momento, muchos están viviendo ahora mismo una consecuencia o varias de su resistencia a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla, no como algunos piensan, va a aparecer una nube en el cielo y una voz. No. El Espíritu Santo te habla primero por medio de su palabra escrita. Te habla a través de un predicador, te habla a través de un hombre o mujer de Dios, te habla a través de un consejo basado en las Escrituras, te habla aún en sueños. Pero la Biblia dice en Job: el hombre, aunque Dios habla en una o en dos maneras, habla en sueño, aún habla en medio de tu consecuencia, habla aún en medio de tu enfermedad. Él te habla aún en medio de tu batalla. Pero hay gente que dice la Biblia que aunque en una o en dos maneras habla Dios, el hombre no entiende, porque es terco, porque es testarudo. Y eso es lo que hoy quiero que terminemos orando en esta mañana. Póngase de pie, y es que le digamos a Dios que Él nos dé un corazón no de piedra, sino un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón humilde. Querida esposa, querido esposo, querido padre, querida madre, solteros y casados, todos los que están aquí en esta mañana, haz un examen
de lo que tú estás atravesando. ¿Por qué tantos problemas de tipo espiritual? ¿Por qué tantas ataduras de tipo espiritual? ¿Por qué tantos problemas de tipo emocional? ¿Por qué algunos viven deprimidos y otros ansiosos, otros estresados y otros la mezcla de todo? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que tú vives son consecuencia de tu resistencia a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué tanto problema de tipo físico? Algunos tienen problemas aún en su cuerpo causados por su propia desobediencia a Dios. ¿Por qué tanto problema de tipo mental? De manera que algunos ni dormir pueden, tienen pesadillas, tormentos, ni siquiera pueden tener el cumplimiento del Salmo 4 y 5, que dice literalmente: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y no pueden tener paz en su cama. ¿Por qué? Porque están en resistencia al Espíritu Santo. ¿Y por qué algunos tienen problemas de tipo familiar? ¿Y por qué sus hogares viven allí endebles todo el tiempo? ¿Y por qué? ¿Por qué todo eso? Por causa de su desobediencia a la voz del Espíritu Santo. Muchos ni siquiera aplican los códigos bíblicos de ser un esposo, ser una esposa, ser un hijo, ser una hija, y eso le trae ruina matrimonial, ruina en el hogar, ruina familiar. ¿Por qué algunos tienen tanto problema en el área financiera? Porque hasta en eso Dios ha dado código de cómo tener prosperidad, cómo tener éxito en las finanzas. Pero ¿por qué algunos viven atados? Porque no están obedeciendo a la voz del Espíritu Santo. Yo le digo todo esto para que usted se haga un examen general. Esto es como un barrido en esta mañana donde usted puede reflexionar en eso. Yo no conozco el problema de la mayoría de ustedes. Hay problemas que incluso solo Dios los conoce. Pero si usted hace un análisis serio, sincero, usted debe saber que el 99.9999% de todos sus ruinas, fracasos, caos, caídas, todo lo que usted tiene, la mayoría de eso es por causa de desobediencia. Aunque no diga amén, pero es por causa de desobediencia, por causa de negligencia, por causa de resistir al Espíritu Santo. Y hay gente tan terca que me ha dicho: pero ¿por qué Dios permite? Porque tú fuiste un terco y testarudo. Pero ¿por qué a mí? Porque tú fuiste un terco y testarudo. Pero ¿por qué Dios no hace? Fuiste tú, no fue Dios. Y lo primero que tú debes hacer para salir de ese hoyo es reconocer que no fue Dios, fuiste tú. Y tú debes ir humildemente ante Dios y decirle: yo reconozco. Porque como decía alguien, en lugar de orar porque hay muchos que están siempre orando por sus consecuencias y todo el tiempo pidiendo oración por sus consecuencias, por su depresión, por su ansiedad, por su problema, pero no oran por sus decisiones. Y por eso viven como viven. Pero esta mañana Dios nos está diciendo: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Allí donde está, incline su rostro, levante sus manos, cierre sus ojos. Ni siquiera hago un llamado a este altar, porque este lugar es un altar esta mañana. Este lugar es un altar donde cada persona, desde la última persona ya hasta el que esté aquí en este altar, todos necesitamos hacer un examen serio con Dios en esta mañana. Señor amado, te doy gracias una vez más, porque he podido, Señor Jesús, exponer, Señor, y ser expuesto. Señor, hemos sido expuestos hoy a tu revelación, a tu palabra. Y aquí en este lugar, Señor, aquí en este recinto hay hombres y mujeres, Señor amado, incluso niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes y ancianos, bautizados y no bautizados, amigos, Señor Jesucristo, y aún líderes, cualquiera de los que estamos aquí o en cualquier lugar, Señor, que si muchos están viviendo algunas circunstancias adversas, no siempre son como un ataque del enemigo, sino que ese ataque ha venido como
resultado de que se abrieron puertas a causa de la resistencia, a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía, a causa de la revolución, a causa de la incredulidad. Pero en esta mañana, Señor amado, yo me uno a esta iglesia en oración y te pido primeramente misericordia, porque todos sin excepción hemos fallado. Te hemos ofendido, Señor, con nuestra mente. Te hemos ofendido, Señor, con nuestros pensamientos. Te hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras acciones, Señor. Hemos ofendido con lo que hacemos y aún con lo que dejamos de hacer y deberíamos hacer. Pero en esta mañana acudimos a tu misericordia una vez más. Acudo a tu gracia una vez más. Acudo a tu misericordia una vez más. Y tu palabra dice que tu misericordia triunfa sobre el juicio. Yo declaro, Padre mío, que tú levantas, Señor, tu brazo de misericordia. Y si alguien ha caído, si alguien está viviendo consecuencias de su error, consecuencias de su pecado, consecuencias de su resistencia al Espíritu Santo, en esta mañana nos ponemos bajo tu bendita sangre, nos ponemos bajo tu sangre poderosa y recibimos, Señor, el manto de tu gracia y recibimos el manto de tu misericordia. Me pongo bajo la autoridad de tu palabra y te pido que ella sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae luz y trae revelación a esta iglesia. En el nombre de Jesús.